en materia con el hombre, uno de los hombres grandes. Él es del distrito, él no es de la zona oriental, pero él cambió su residencia a la zona oriental, que es el general Miguel Encarnación, quien va a estar con nosotros disertando en esta mañana, en esta segunda hora, acerca de diversidades de temas. Vamos a hacer un tópico de los temas. Buenos días, doctor Miguel Encarnación. Buenos días, distinguido, directo y caro amigo Reyes Álvarez. Gracias. Para nosotros es un placer estar compartiendo con usted y con todos los televidentes de este maravilloso espacio, los emblemáticos del Sanedrín. Y como habíamos coordinado, en la mañana de hoy estaremos tocando sobre el tema de la seguridad ciudadana. Deberíamos ampliar más y hablar de seguridad nacional, aunque el tema de seguridad nacional es sumamente amplio. Y hemos dicho en varias ocasiones que existe una gran confusión porque se quiere limitar el asunto de la seguridad ciudadana como que es un asunto privativo de los cuerpos armados y policiales de la nación. Y nosotros hemos reiterado que no estamos de acuerdo con que se entienda que ese sistema de seguridad es únicamente competencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estos cuerpos armados y policiales tienen en sus hombros la responsabilidad de accionar, de perseguir, pero también hay que judicializar las acciones cuando los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen apresamiento, hacen arresto y traducen a la acción de la justicia cualquier ciudadano antisocial que sea sorprendido en la comisión de hechos delictivos que riñan contra la moral y básicamente que afecten la paz y la tranquilidad ciudadana del dominicano, Reyes. Mire el caso de esta joven oficial del ejército que fue ultimada y que es penoso porque su victimario había sido puesto en libertad bajo fianza. Él estaba purgando una condena en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Sin embargo, a pocos días de habérsele concedido una libertad, mire lo que hace ese individuo. Yo lo categorizo como antisociales y como desperdicios sociales. Pero no únicamente nos vamos a limitar a decir que el problema es de esa delincuencia. Hay muchos factores que se conjugan en este tipo de hechos. Si ese individuo que estuvo purgando una condena en una penitenciaría del país hubiese sido reeducado, reorientado, no hubiese salido como una lacra a la sociedad dominicana, a quitarle la vida a una ciudadana ejemplar, una ciudadana producto del sacrificio y el esfuerzo de todos los dominicanos. Porque cuando un joven ingresa a la Academia Militar de las Fuerzas Armadas o cualquiera de estas academias, sea la naval, sea de la Fuerza Aérea, sea de la policía, es un esfuerzo que hace la ciudadanía para entregarle al pueblo un oficial formado, acabado, un ejemplo para la sociedad, y que vengan estos antisociales a eliminarle la vida de manera graciosa, únicamente para despojarle de su arma de reglamento, para con esa misma arma seguir quitando vida a ciudadanos dominicanos. Hace quizás 2 o 3 décadas puede ser que existiera la delincuencia, pero el delincuente trataba de atracar, de asaltar, de eliminarlo a usted, despojarlo de lo que usted poseía, pero respetaba la vida. Señores, ya no hay respeto a la vida humana. Se ha perdido lo que es ese respeto, esa valoración. No tenemos una forma, y muchos culpan a veces que el gobierno. No, es un sistema que se ha ido arraigando en la sociedad dominicana. No se puede culpar a nadie de eso. Es la sociedad completa que debe ponerse a una, hombro con hombro. ¿Para qué? Para luchar contra este flagelo que hoy nos está arropando. Miguel, usted ha dicho 2 cosas. Y usted hace eco de hablar de seguridad ciudadana. Digo algo importante al inicial, es que el joven, el sujeto
que le cegó la vida a la joven que iba a empezar a vivir, graduada, dicen que era graduada de Derecho, y también no tenía tanto, que ella precisamente se había graduado como en la academia militar como primer teniente, y se dice que ella también pertenecía a la escorta de el presidente de la República, que era quien cuidaba a una hija, algo así, del presidente. Pero que también usted dice del antisocial, y que el país, recuérdese que aquí nuestro código napoleónico es el código que todavía existe, aunque Berenice dijo que esto estaba muy obsoleto, que esto se llamaba indelicadeza y por eso no se podía condenar. De ahí viene la seguridad ciudadana, es que no es por falta de código, no es por falta de renovar el código. Yo creo, soy de lo que creo, de que falta que los hombres, tanto no como tú dices que no se puede culpar a los presidentes, porque esto es un país presidencialista, es un país todavía patriarcal, que uno elige los presidentes y cuando llegan ahí ellos son los jefes absolutos. Ellos no saben que uno lo eligió y para volver a ser presidente, entonces empiezan con los nuestros, van acumulando los nuestros, cogiéndoselo para ellos, y con los nuestros empiezan a regalar, y cómo usted me va a regalar de lo mío. Entonces eso hacen un autorrobo de lo de que uno los puso a administrar, empiezan de esto a hacerle ver a uno que ellos son buenos y están regalando. Entonces, por eso que esta democracia está así, no hay un regulador. Si los de arriba tienen ese debacle, ¿y qué es lo que tú le vas a dar a los pobres de los barrios? Los pobres de los barrios, uno hace el esfuerzo para subir, y cuando usted va subiendo, acumulando cositas, porque usted ha trabajado mucho, fruto que debe disfrutarlo, entonces los demás lo ven mal, porque ven que usted también está robando lo que es de ellos, y a eso al revés, y entonces este hombre es malo, porque este no da vida. Entonces ahí empiezan a ensañarse en contra de usted. El carnicero que se fajó a trabajar y cuando reunió 50,000 pesos para comprarle un becerro, dicen, pero este va a comprarle un becerro, vamos a acecharle y quitarle los 50 porque él no merece. Esta es la sociedad que estamos viviendo, y si no es los padres los culpables, los presidentes los culpables, y que a su vez le da poco permiso, poca oportunidad a los padres familia que van subiendo a los hijos, para que si usted con poca fuerza, ¿cómo usted va a subir los jóvenes para que sean de valores? Fíjese, Rey, hay una situación, normalmente yo acostumbro ver el vaso a la mitad. No digo que está medio lleno o que está medio vacío, el vaso está a la mitad. Y si yo entiendo que puedo complementar con acciones positivas para llenar ese vaso, yo lo hago. Pero si entiendo que ese vaso está a la mitad, pero con ingredientes negativos, entonces yo derramo esos ingredientes y comienzo a llenar el vaso con ingredientes positivos. Debemos ser críticos, porque es la naturaleza del ser humano ser crítico, pero debemos aportar para que la sociedad cambie. El problema de la seguridad empieza en el hogar. Yo puedo asegurarle a usted, don Reyes, que un hijo suyo le hace un ofrecimiento de cualquier acto vandálico o delictivo para él percibir algún beneficio económico, y él le va a decir que no, porque tiene una formación, o por lo menos lo piensa, y si lo piensa se lo comenta a usted. Entonces esos hogares disfuncionales, donde estas jóvenes que por ejemplo tienen un niño a temprana edad y el padre se descuida, ahí comienza la debilidad. Entonces sí debe el Estado tratar de regularizar eso. ¿Para qué? Para que a un futuro no tengamos estos niveles de delincuencia. Pero ya cuando están, y que digo, no es culpa de nadie, es culpa del sistema
que nosotros nos gastamos. Y por eso no personalizo, no personifico de que haya una culpabilidad. Porque tenemos que comenzar entonces desde cuándo, desde el descubrimiento de América, a decir que hubo errores desde el principio. Entonces perderíamos el tiempo haciendo un análisis histórico y tratando de manera ecléctica de ir al pasado o ver al presente. Entonces perderíamos el tiempo. Es accionar. Es lo que se está haciendo ahora mismo. Muchas personas critican de que ven militares o miembros de las Fuerzas Armadas en patrullas mixtas solo en lugares específicos. Señores, se hizo un estudio de factibilidad, un estudio de una operación conjunta, de una operación combinada entre esos cuerpos armados y cuerpos del orden, donde cada individuo tiene una función específica. En una ocasión yo decía que usted no va a ver un patrullaje quizás en la Puya de Cristo Rey, no lo va a ver quizás en los Pinos de Guachupita y en algunos otros lugares. ¿Por qué? Porque si ahí está la delincuencia, usted no entra ahí, Reyes, porque usted sabe que hay delincuencia, pero quienes están ahí conviven con eso. Entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas de la Policía? Determinan cuáles son las avenidas de aproximación y las avenidas de escape donde pueda ir ese antro de corrupción para ello controlar. Entonces, se está haciendo el trabajo y realmente se está reduciendo la delincuencia. Ocurren casos lamentables, casos penosos, casos que duelen a la sociedad dominicana, como el de esta joven oficial del ejército. Fíjame, eso llama a reflexión, pero se están tomando las medidas. Ahora, el delincuente vive maquinando constantemente. ¿Para qué? Para cometer sus actos delictivos. Y tenemos un código que establece que la justicia es garantista, es un código de garantías, es una justicia rogada. Muchos dicen, que no, que el cólico, que... Señores, lo que ocurre es que no podemos nosotros adaptar las leyes a la sociedad. Es la sociedad que tiene que adaptarse a cumplir las leyes y las normas que se establecen. Nosotros somos quienes elegimos a quienes elaboran las leyes, al Poder Legislativo, a los senadores y diputados. Ellos están ahí por representación. Entonces, cuando la ley sale, es para cumplirla. Hay quienes no le conviene, que no le gusta, la verdad, pero si nosotros no podemos adaptar las leyes a la sociedad, vamos a cometer un error. Hay que imponer las leyes y hacer que se cumplan. Claro, es un proceso. Entonces, vamos a dejar de estar con esa retranca de seguir atacando el código y no ponernos a ejecutarlo. Usted como abogado, si usted va a hacer un sometimiento y usted no lleva las pruebas, entonces, lamentablemente, el inculpado saldrá absuelto. Pero fue que usted no buscó la prueba, o usted la contaminó, o la cadena de pruebas usted la violó. Entonces, vamos a sujetarnos a eso para que las cosas salgan bien. Y cada uno de nosotros puede hacer algo por la sociedad. Si usted en su oficina tiene dos jóvenes que están trabajando por una suma, podríamos decir, ínfima, para no decir miserable, y esa joven usted se da cuenta que no es digitadora, páguele un curso de digitación, prepárela, para cuando ella no esté con usted, pueda ir a otro lugar y conseguir un mejor trabajo. Pero no, nosotros queremos explotar al que menos tiene y queremos decir que somos patriotas. La patria se hace formando sus hombres y mujeres, contribuyendo usted a la formación de ese elemento humano. Entonces ahí usted está haciendo patria. No únicamente usted haciendo publicaciones en un periódico o haciendo marchas. No. Haga patria. Pero no tiene que estar publicando. Haga patria. Forme al ciudadano. Ayude al joven que necesita. Y así se está haciendo patria, señores. Las Fuerzas Armadas cumplen un gran rol en estos momentos, al igual que la policía. ¿Usted sabe cuántos jóvenes se forman cada año en esas academias militares? Pero muchos dicen, no, pero que la delincuencia en las Fuerzas Armadas. Señores, en todos los lugares donde haya un conglomerado de personas que no somos seres perfectos, habrá alguien que se desvíe. Pero en Fuerzas Armadas y Policía Nacional se nota más porque son quienes están para poner el orden. Pero donde hay una falla, es igual que si falló un juez, hay un problema. Pero y cuando falla un ingeniero, no se nota tanto. ¿Por qué? Porque no está manejando lo que son los intereses de los seres humanos. Un médico comete una mala práctica médica y muere el paciente, y usted puede dar cuenta que los familiares abrazan al médico. Ay, doctor, gracias por lo que usted hizo, y fue una mala práctica. ¿Pero por qué?
porque ese individuo no está afectando los intereses pecuniarios de la persona. Más sin embargo, cuando es un abogado, hay problemas, porque está afectando los intereses pecuniarios. O sea, mire la comparación que yo le hago y la mantengo. O sea, hasta la vida pasa a un segundo plano cuando hay intereses pecuniarios. Hasta eso pasa, y le pongo el ejemplo del médico con la mala práctica y el abogado que quizás no obtuvo una sentencia gananciosa y que ese cliente entiende que el abogado le falló y él perdió los bienes, relitos de su difunto padre o su difunta madre o cualquier familiar que él tenía en heredad. Entonces, ese es un asunto que hay que analizarlo. Es un asunto de ética, es un asunto de moral, es un asunto de principio. Y mientras estemos culpando a las autoridades y nosotros esperando en un rincón para que tomen acciones, la sociedad no va a avanzar. Cada quien tiene que poner su parte. Vamos a formar nuestras oficinas a los que están a decirle, mira, si tú te das cuenta que esta calle está oscura, coge la otra vía. Si la calle donde tú estás te das cuenta que tiene muchos árboles y hay poca visibilidad, no vaya por ahí. Si tú no ves que es muy transitada, no vaya. Cuando tú llegues a un lugar, no le des la alarma de tu vehículo a una distancia que sea muy lejana para que no te identifique que vas allá. Si estás en un lugar público y alguien llama, el conductor del vehículo tal que tú estás cruzando, espera, no salga. Que hay otra persona. O sea, orienten y usted contribuye con eso a evitar la delincuencia. Anda con tus vidrios arriba, ponle seguro. Si no tiene aire acondicionado, entonces anda con el vidrio del conductor a 3/4 y los demás vidrios arriba. O sea, orientemos, porque hay que tomar medidas para resolver la situación y no solamente dejarlo. No es un asunto privativo de las Fuerzas Armadas y la policía, es un asunto que nos compete a todos los ciudadanos dominicanos. Don Miguel, refiérese a la seguridad ciudadana entonces. Estamos tocando la seguridad ciudadana. Yo me siento garantizado cuando yo veo que hay un patrullaje policíaco militar. Cuando en estos días yo vi por la avenida Luperón que un chofer de un minibús se le atravesó así de manera abrupta a un patanita y él se para, se detiene y uno sale con un machete y otro sale con un bate y ahí mismo hay una patrulla del ejército. Ok, don Miguel, ¿y cómo usted ve la situación de que el presidente Danilo Medina hizo cambio? Aparentemente pudo hacer un cambio después de mucho tiempo. Parece que el Comité Central le dio un permiso, hizo cambio, cambió el jefe de la policía y también cambió el jefe de la DNCD. Se habla que el jefe de la policía es un joven formado con una buena formación, si pudiera decirle cierto principio hasta cristiano en su infancia, pero que también se dice que hubo un cambio, que el jefe de la DNCD es un discípulo de Vinicio Marino, ¿cómo es? Marino Vinicio, ¿cómo es? Algo así, el hombre, y era discípulo también del que era jefe de la DNCD. Pero al mismo tiempo ya se está hablando de que el jefe de la policía es el hombre que tiene mucho arraigo, pero también se está diciendo que los nombramientos, los cambios que el jefe de la policía está haciendo, puso un hermano suyo en un lugar muy acogedor, que también es coronel, y hay una difulca en los cambios que se está haciendo, de que son los coroneles que están sustituyendo a los generales. ¿Cómo usted ve eso, don Miguel, usted que conoce? Porque se dice que el jefe de la policía está para hacer una transición hacia a la nueva reforma policial, el jefe de la Fuerza Armada. ¿Usted qué entiende esto? Explíquele al país. Fíjense, hermanos Reyes y amigos televidentes de este maravilloso espacio, para nadie es un secreto, todos conocemos que constitucionalmente el excelentísimo señor presidente constitucional de la República es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y que tiene las facultades de disponer de esos cuerpos armados y policiales hasta cierto límite que le impone la Constitución. Por ejemplo, movilizar tropas fuera del país, pues ya eso tiene que ser con un carácter constitucional aprobado por el Congreso. Ahora bien,
Cuando hay cambios, los cambios, todos son positivos, porque hacen una remoción, hacen una inyección de sangre nueva. No vamos a detenernos a pensar si lo que estuvieron lo hicieron bien o lo hicieron mal. Hicieron su trabajo, de acuerdo a sus niveles y a sus capacidades. Hay un principio de un mando que dice: emplee su comando de acuerdo a su capacidad. Conozca a sus hombres y busque su bienestar. Y asegúrese de que la tarea ha sido comprendida, desempeñada y supervisada. Esas son misiones de un jefe. Y hay uno mucho más fuerte que dice: el comandante debe dar el ejemplo. Nosotros valoramos la designación del mayor general de Policía Nacional Manuel Castro Castillo, un policía formado, un policía de cuarteles, un investigador. Fue subalterno nuestro en la Academia Militar y podemos hablar de él. Además, un gran deportista, un conciliador, pero un policía formado, que conoce la intríngulis de la institución. El jefe de la policía. Correcto, Manuel Castro Castillo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La población vive reclamando y quejándose, y muchos lo hacen sin tener conocimiento de causa, de que hay muchos generales en la Fuerza Armada y la Policía Nacional, de que este país tiene más generales que tal, y comienzan a comparar los resultados de un proceso que también digo con responsabilidad, nadie tiene la culpa, es un sistema. Ni siquiera los mismos generales tienen la culpa de acelerar el tiempo, porque cuando hay una competencia interna, usted también quiere llegar para buscar los beneficios que ofrece el generalato. Entonces usted no puede culpar a ese individuo de que haga gestiones y se diligencie su ascenso. Entonces, si hay debilidades en el sistema, no son las debilidades privativas de cada individuo de manera particular, debilidades del sistema. Entonces, hay una reforma policial, así como una reforma a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Estas reformas tratan de ir enderezando los entuertos, pero no es buscando un culpable, es resolviendo la situación. Y para resolverla hay que tomar medidas que no serán agradables para muchos, que no serán favorables, serán medidas odiosas, pero hay que tomarla si queremos atender el llamado a la sociedad de que hay muchos generales, y que cada ciudadano quisiera, cuando pase un general por su frente, decir: mira, ese es el general fulano de tal, y sentirse orgulloso y querer conversar con ese general porque siente que está hablando con una persona que tiene las condiciones para representar el país, la nación, llevando el escudo patrio en su frente, el escudo de armas. Entonces, esa es una situación. Se están utilizando o se están empleando oficiales con el rango de coronel en los comandos. A inicio del presidente Danilo Medina tomar la asunción al poder, él nombró coroneles en las brigadas del ejército. Y muchos me criticaron y decían: sí, eso está correcto. Quien debe comandar una brigada en República Dominicana es un coronel. Decían, y entonces los generales, vamos a utilizar los conocimientos de esos generales para aplicarlo donde realmente sea necesario. ¿Por qué decimos esto? Nosotros tenemos una doctrina norteamericana, seguimos los FM de Estados Unidos, y una brigada cual conseguimos nosotros, no la tenemos en República Dominicana. Me parece que una brigada de infantería debe tener mínimo de 3 a 5 batallones de infantería. Un batallón está integrado por 4 compañías y estas a su vez por 3 pelotones. O sea que estamos hablando de que cada batallón tendría de 400 a 500 hombres. Entonces debe tener de 3 a 5 batallones. Pero también tiene que tener un batallón mecanizado, o sea, con unidades de transporte de personal mecanizada. Pero también tiene que tener un batallón blindado, o sea, de tanques. Y debe tener un batallón de artillería, que es la que da el apoyo. Entonces, nosotros en el país tenemos un batallón de artillería, tenemos un batallón blindado. ¿Dónde vamos a completar esa brigada? Se le llaman en la táctica brigadas huecas, y son las brigadas que debe comandar un general. Una brigada, como está integrada así, es comandada por un general de brigada, pero solamente el frente que puede defender o atacar una brigada. Si nosotros nos ponemos en el sur del país, acá en el Mar Caribe, llegaremos hasta el Atlántico y el espacio no es el espacio correspondiente para una brigada. O sea que ni siquiera tenemos terreno para tantas brigadas. Entonces se está enderezando la cosa. A muchos les dolerá esto.
Sé que muchos me llamarán a esa encarnación, pero tú estás... No. Estoy diciendo lo que yo entiendo en base a la tabla de organización y equipo del ejército, bajo la doctrina que tenemos nosotros del Comando Sur de los Estados Unidos, donde nos hemos formado todos los oficiales militares, académicos, los estudiosos del arte y la ciencia militar. Entonces, no nos llamemos a engaño. Sería más recomendable, más saludable que esos oficiales generales que están ahí soliciten ustedes el retiro al presidente de la República con honor, con orgullo, y que se le hice una ceremonia en cada una de sus unidades donde ese oficial pase al retiro en una ceremonia militar, se le entregue el sable de mando, se le entregue su placa de reconocimiento. Óigame, salga por la puerta ancha, hermano. Se está inspirando, parece ser que usted se recuerda cuando usted estaba instruyendo a su pelotón, Mira, lo que pasa que... y si, una pregunta, General Miguel Encarnación, doctor en Derecho. Y si el presidente Danilo Medina, como hombre de confianza, porque como sus padres son de San Juan, usted es capitaleño, lo llama y los llama y le dice: te vamos a confirmar como general al servicio de la presidencia, ¿qué usted haría? Mire, tenemos muchos televidentes que están al frente de su monitor ahora escuchando estas declaraciones, pero sé que ustedes la van a subir a internet, o van a ir a Facebook, va a ir a las redes. Óigame, yo soy un hombre de uniforme, mi formación es militar, y la hipocresía no puede ser bajo ninguna circunstancia una calidad que me acompañe. Si me llaman, vuelvo, hago el trabajo, lo hago como debo hacerlo, respetando la jerarquía militar y tratando de que las cosas sigan marchando bien en la parte que están bien y corregir aquellas donde ha habido ciertas debilidades. Ahora bien, hay oficiales generales en las Fuerzas Armadas que se graduaron en la Academia Militar y se quedaron siendo militar y no se ocuparon de prepararse, de capacitarse para ser un ente social productivo cuando dejen la carrera de las armas. Entonces ahí viene el problema. Pero ¿quién tiene la culpa? Cada individuo de manera particular, porque las Fuerzas Armadas le permiten a usted prepararse, capacitarse. Si usted busca una estadística, en ese muestreo usted se dará cuenta que los profesionales que tienen mayores facilidades para capacitarse, para entrenarse, para formarse en el exterior, son los militares y policías, porque a usted le dan una beca para ir a estudiar y usted va a estudiar sin ningún tipo de problema. Pero mejor preferimos estar aquí administrando y mal manejando los fondos que deben llegar hasta los subalternos y no nos preparamos. Entonces cuando llega el momento, ven acá, y ahora sí, usted tiene que pasar al retiro y asume un riesgo en este momento aquí, porque usted es un hombre de responsabilidad, Reyes. La ley orgánica, no podemos, no debemos, no sería lo justo, lo correcto lanzar todos esos generales a la calle, porque dije al principio, ellos no tienen la culpa de que ese haya sido el sistema, y no es culpa de ningún gobierno. Hay generales ahí que tienen 12, 15 años, o sea que han pasado varios gobiernos, entonces no podemos culpar a uno u otro. Hay oficiales que son generales hoy que tienen poca edad, dice, pero demasiado joven, pero es como lo dice la ley orgánica que está ese individuo ahí. El presidente tiene la facultad de nombrar, y hay una ley que se debe respetar, y en algunos casos se ha respetado, en otras se ha violentado. Pero yo digo, en la actualidad tenemos nosotros, y que me excusen mis compañeros de arma y de promoción, varios jefes de Estado Mayor del Ejército que ya cumplieron la función de jefe de Estado Mayor del Ejército, la función de viceministro. ¿Qué hacen en los cuerpos armados ya? Una pregunta. De la Fuerza Aérea por igual, que cumplieron funciones de alto nivel. ¿Qué hacen en las Fuerzas Armadas ya? Señores, ayudan a su institución ustedes mismos. El presidente, mire, para el 18 nosotros debemos pasar al retiro de manera voluntaria, por solicitud propia. Óigame, qué honor, hermano, usted se hace con eso. Y le hace a las Fuerzas Armadas. Y usted con eso fomenta la disciplina en los cuales dice, oye, pero mira qué caballero. Pero por eso fue jefe del Ejército, jefe de la Fuerza Aérea, jefe de la Marina. Tenemos ya, me parece... Pero Miguel, es que si hacen así, van a perder la concubina, van a perder la muchachoncita jóvenes
que están detrás del coronel, del general, para que el general vaya y le busque vehículos carísimos y le busque estatus, que puedan tener el estatus dentro de la sociedad, de ir a los certámenes y decir, bueno, pero el general es que me sostiene.